Mateo capítulo 11, versículo 1. Mateo 11, 1. Estaremos predicando bajo el tema ¿qué más tú quieres? Es una pregunta. ¿Cuántos se la han hecho a sus hijos? Pero nene, ¿qué más tú quieres? Aleluya. Ok, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta iglesia que está en victoria dice amén. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Me llama la atención esa palabra. Cuando terminó de dar instrucciones a sus discípulos. Estudie eso usted a modo de aprendizaje luego en su casa. Versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel, lo voy a repetir. Y al oír Juan en la cárcel, diga conmigo, en la cárcel, los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué más tú quieres? De ahí surge el tema. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Padre, gracias por tu palabra que es bendita, tu palabra que tiene poder para cambiar el hombre, para restaurarlo, para liberarlo y sanarlo. Yo te pido que mientras yo predico tu palabra, ella haga el efecto por lo cual es enviada. Señor, que tú nos restaures, que tú nos llenes y que tú nos empoderes hacia lo que tú tienes para nosotros, Señor. Y que tu palabra nos abra el entendimiento para poder entender todo lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse dándole un aplauso al Señor. Dios es un Dios bueno. Aleluya. ¿Qué más tú quieres? Dile el tema al que está a tu lado. ¿Qué más tú quieres? Antes de entrar, ¿verdad?, al mensaje, tenemos que ver quién era Juan el Bautista, ¿verdad? Para poder entender un poquito el contexto de lo que vamos a estar hablando. Porque aquí habla de un hombre que estaba preso, que era Juan el Bautista. Y es tremendo, ¿verdad? Porque cuando hablamos de Juan el Bautista no estamos hablando de un personaje cualquiera. Cuando hablamos de Juan el Bautista estamos hablando de aquel hombre que la Biblia dice que le preparó el camino a Jesús. Dice el libro de Juan, capítulo 1, capítulo 2, Evangelio de Juan, que Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán para arrepentimiento y perdón de los pecados. Pero Juan el Bautista hablaba y enseñaba: yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno después de mí, que yo no soy digno de desatar la correa o el calzado de sus pies. Ese los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Hay un punto interesante aquí, porque Juan el Bautista nunca se atribuyó méritos que no le correspondían a él. Juan el Bautista entendía cuál era su misión y cuál era su propósito: abrirle el camino al que venía después de él. Alábalo. Y tú tienes que entender que como iglesia, uno de los mayores propósitos que tú tienes que entender es que tú estás aquí para abrirle el camino a otro. Es que tú estás aquí para abrirle brechas a otro. Esto no saca menos. Nadie quiere abrir camino, ¿no? Nadie quiere romper el hielo. La gente quiere el terreno cuando ya está fértil, pero nadie quiere pasar el proceso de abrir el camino, porque es tarea dura.
La gente quiere ya el bizcocho preparado, pero la gente no quiere ir al market y comprar la harina, comprar los huevos, comprar la levadura, comprar el aceite, comprar el frosty para hacer el proceso completo. No, mi hermano, así cualquiera es cristiano, recibiendo la bendición cuando ya está en tus manos. Pero Dios está buscando gente que aprendan a armar el proceso desde cero, para que entonces puedan disfrutar de la bendición. ¡Qué mamey! ¡Qué fácil! Alaba. Pero Juan el Bautista entendió: yo simplemente soy el que abre el camino para que los demás puedan pasar. Hay gente que abre camino, pero hay gente que pone murallas. Ay, sí. Hay gente que entienden su visión: parar, capacitar y enseñar. Pero hay otros que ponen murallas. ¿Por qué? Porque no quieren que los demás, tal vez Dios los use más que a ellos. Pero yo tengo que decirte algo, amigo, que me está aquí, los que me van a ver a través de las redes sociales más adelante. El orgullo, si se pudiera llamar así, lo que te llena de gozo y de regocijo es cuando tú ves a alguien que tú has enseñado, capacitado, adoctrinado, siendo usado por Dios, yendo a las naciones, yendo a los lugares a predicar el evangelio. Eso no te puede llenar de envidia ni de celo. Al contrario, tú tienes que pensar y decir: yo sembré la semilla y estoy viendo fruto de lo que Dios me dio a mí. Aleluya. Por eso tú no puedes ver a tu hermano como una competencia, porque Juan el Bautista nunca vio a Jesús como su competencia y su contrincante. Juan el Bautista lo vio como el que era, el que tenía que llegar. Aleluya. Por eso en una ocasión los discípulos le hablan a Jesús: Maestro, hemos hallado a uno que están echando fuera demonios en tu nombre. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Los detenemos? ¿Sabe lo que Jesús le dijo? No, déjalos, porque el que no está con nosotros está en contra de nosotros. Alábalo. Y Dios está buscando gente así, que aprendan a abrir el camino. Es verdad que no están con nosotros, pero están sirviendo al Dios de nosotros. Déjalo. Es verdad que no se congregan con nosotros, pero están sirviendo al Dios de nosotros. Déjalo. Eso es evangelio. Entender lo que cada quien carga. Entender que tal vez no le vas a caer bien a todo el mundo, pero todo el mundo carga algo de parte de Dios. Juan el Bautista no era como Jesús, pero cargaba el mismo espíritu que Jesús tenía. Ay. Déjalo. Déjalos. Porque el que no está con nosotros está en contra de nosotros. ¿Qué tú quieres? ¿Que estén en contra tuya o que estén a tu favor? Aleluya. Entonces Juan el Bautista entendió eso. Le preguntan: ¿eres tú el Mesías esperado? No, yo no soy. Simplemente soy una voz que clama en el desierto. Una voz que clama en el desierto. Mira, en una ocasión, wow, siento a Dios aquí. Los discípulos de Juan, Juan el Bautista tenía discípulos. Jesús tenía discípulos. Los discípulos de Juan se le acercan a Juan el Bautista y le dicen: Maestro, hemos visto que los discípulos tuyos se están yendo con Jesús. Mira, es que la mentalidad de esa gente era una mentalidad rara. Era una mentalidad competitiva, llena de envidia, de celo. Y hasta que la gente no aprenda a morir a esa mentalidad, nunca vamos a florecer y a crecer. Los discípulos de Juan le están diciendo: hemos hallado a los discípulos tuyos. Estaban queriendo dañarle como que la mente a Juan el Bautista, sembrando cizaña. Hemos hallado a los discípulos tuyos que se están yendo con Jesús. Está raro, es como que Jesús te quiere quitar tus discípulos. ¿Sabes lo que Juan el Bautista le dijo? Mira, mi hermano, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Déjalo. Aleluya, déjalo.
Esa era la mentalidad que Cristo tenía. Y Juan el Bautista tenía una mentalidad de reino. La mentalidad de reino es una mentalidad de expandir el reino a toda criatura. Ahora, ese Juan el Bautista abrió el camino. Mira, mi hermano, dice la Biblia que Juan el Bautista vio al Espíritu descender sobre Jesús. ¿Sabe lo que es eso? El Señor le habló a Juan el Bautista: sobre quien tú veas descender el Espíritu en forma de paloma, ese es. O sea, no estamos hablando de un profeta wichiwachi, de un profetita de esos cualquiera. No, estamos hablando de un profeta que vio al Espíritu descender. Estamos hablando de un profeta que vio a Jesús cara a cara, que le abrió el camino. No solamente eso, sino que tuvo el privilegio de bautizar al hombre más grande que ha pisado la tierra. Oh, mi hermano, pero ese Juan el Bautista, por decir la verdad, a Herodes, dice la Biblia, que lo metieron en la cárcel. Mi hermano, tú puedes estar lleno de fuego, tú puedes tener metido a Dios hasta en la médula ósea, pero de los procesos de la vida tú no te puedes esquivar. Lo siento por ti, pero de las pruebas que vienen a la vida, tú no te puedes esconder. Por eso la Biblia dice: tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Porque tú tienes que entender que todo lo que llega a tu vida llega para probar tu fe. Ay, ay, ay. Por eso Cristo habló a Pedro y le dijo: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y muchas veces en el proceso la fe como que tambalea. Muchas veces en la prueba la fe como que no quiere fallar. Pero hoy el Espíritu Santo está rogando en Osana para que tu fe no falle. Porque es fácil tener fe cuando vemos el cielo abrirse. Juan lo vio abrirse, descendió el Espíritu. Es fácil tener fe cuando lo que tú profetizas se cumple. Es fácil tener fe cuando tú vas caminando y abriendo camino. Es fácil tener fe. Pero cuando estás en la cárcel. Pero cuando estás en el horno de fuego. Pero cuando estás en el calabozo, en la cisterna, podrás decir: yo sé que mi Redentor vive, que de aún del polvo Él me levantará. No, mi hermano, no es lo mismo hablar de fe que vivir desde una experiencia de fe. No es lo mismo hablar de fe que ser procesado. Entonces estamos viendo a Juan el Bautista. Ya le di el background de quién era Juan el Bautista. Ahora Juan el Bautista, desde la cárcel, a causa de una palabra profética que confrontó a Herodes. Pero no necesito que tú tengas relaciones, que te acuestes con la mujer de tu hermano, porque Herodes estaba en adulterio, estaba teniendo relaciones con la esposa de su hermano. Mi hermano, eso era una concupiscencia corrompida. Y a causa de eso, porque tú tienes que entender que mucha gente te va a aplaudir mientras tú les pases la manita. Pero una vez tú los confrontas con la verdad bíblica, muchas veces, no siempre, la reacción va a ser esa: que te van a querer meter en la cárcel. Por eso los profetas genuinos y verdaderos, porque hoy en día cualquiera se autoproclama profeta. No, pero los profetas genuinos tienen que entender que cuando Dios le da un mensaje y una palabra, ese mensaje tal vez no será muy bien recibido. No. A los profetas del Antiguo Testamento la gente le huía.
porque traían palabras de corrección y confrontación. A los profetas del siglo XXI la gente le cae arriba con flores, bombas y platillos. ¿Por qué? Porque nunca confrontan el pecado, nunca hablan de tal vez lo malo que le puede venir a alguien. No, todo es Villa y Castilla. Pero un profeta genuino que habla voz de Dios, corrección, disciplina, aleluya, todo lo que la Biblia dice, exhorta, corrige, disciplina con toda verdad y justicia, tenlo por seguro que te vas a meter en graves problemas. Entonces Juan el Bautista ahora está metido en la cárcel. El hombre que veía a Dios obrar, ahora lo vemos que está metido en una cárcel. Y es ahí en la cárcel, en la prisión, en donde llegó la duda a Juan el Bautista. Hermano, porque tú tienes que entender que el momento de la duda a todos nos va a llegar. Es inevitable no enfrentar procesos que desafíen nuestra lógica humana. Por eso la Biblia dice: por fe andamos y no por vista. Ser cristiano no significa vivir por lo que tú ves, sino por lo que ya tú recibiste de Dios. Y muchas veces lo que tú recibes de Dios, como he dicho otras veces, va a ser contrario a lo que tú estás viviendo. Dios te habla una palabra que te va a prosperar y al otro día se te daña el carro. Dios te habló que te va a libertar a tus hijos, te los va a traer, pero al otro día los ves peor que nunca. Porque muchas veces, mi hermano, la palabra, la reacción que trae no es igual, es opuesta a lo que tú estás esperando. Por eso Juan el Bautista en la cárcel, cuando esté oyendo acerca de las maravillas que es Jesús, él entró en confusión y en turbación y mandó a preguntarle a dos de sus discípulos: vayan a donde él y pregúntenle si es él o esperamos a otro. Pregúntale si él es el Mesías que profetizaron los grandes profetas del Antiguo Testamento. Pregúntale si es él, porque por lo que yo tengo entendido no me cuadra lo que yo estoy viviendo. Sí. Acuérdate, amado hermano, en el libro del profeta Isaías, a ver si lo tengo aquí apuntado. Isaías, no lo tengo. Isaías profetizó y dijo, hablando acerca del Mesías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva, a dar libertad a los pobres, a sanar a los enfermos, a dar vista al ciego. Pero también una de las profecías decía: y a poner en libertad a los de la cárcel. Entonces Jesús cumplió con todos los puntos anteriores, pero cuando llegó al punto de la cárcel, ahí es donde entró la confusión en Juan el Bautista, porque Juan tal vez pensó: si verdaderamente él es el Mesías, ¿por qué yo estoy preso? Si la profecía del Mesías dice que él vino a dar libertad a los que están encarcelados, algo no me está cuadrando, algo como que no está encajando, porque muchas veces tu perspectiva hacia Dios no es la correcta. Porque nosotros muchas veces queremos recibir de Dios lo que nos conviene, pero no queremos recibir lo que no nos conviene. Por eso Job dijo: recibiremos el bien de Dios y el mal no lo vamos a recibir. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es fácil adorar a Dios, aleluya, cuando recibimos todos los beneficios de Dios. Pero qué duro es adorar a Dios cuando llegan los procesos de la vida. Qué duro es, ¿verdad? Entonces muchas veces nuestras expectativas acerca de Dios son tronchadas y son frustradas. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios no nos paga de la manera en que nosotros esperamos. Juan el Bautista tenía sus expectativas tronchadas acerca de quién
era Jesús. Por eso entró la duda y entró la confusión. ¿Eres tú o esperamos a otro? Porque mi expectativa acerca de ti era diferente. Aleluya. Y tú tienes que entender que muchas veces las personas van a dudar acerca de quién tú eres, porque las expectativas que tienen acerca de ti muchas veces son tronchadas cuando no esperan lo que su carne quiere recibir. Aleluya. Por eso las expectativas muchas veces nos pueden traicionar. Por eso el cristiano no puede vivir de expectativa, tiene que vivir por la fe, porque las expectativas acerca de quién es Dios muchas veces no van a concordar con lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque tú estás esperando un milagro y el milagro nunca llega, porque tú estás esperando una liberación y la liberación nunca llega. Entonces las expectativas se tronchan, pero no te das de cuenta que tal vez no llegó el milagro, pero llegó la resistencia en medio del milagro. Tal vez no llegó la liberación, pero llegó, aleluya, la fuerza para aguantar. Tal vez no llegaron los recursos, pero llegó el Dios que tiene todos los recursos. Entonces las expectativas de nosotros no siempre van a encajar con las de Dios. No siempre. Míralo ahí, Isaías 6:1. El Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles. Él recibió todo menos la última. Entonces, quiero detenerme en ese punto de lo que son las expectativas, porque yo creo que tú tengas una expectativa de Dios correcta. Cuando hablamos de expectativas, es una anticipación mental o emocional sobre lo que creemos que debería pasar o recibir en el futuro. Eso es una expectativa. Lo que creemos que deberíamos recibir o lo que debería suceder. ¿Ve? Es lo que pensamos que debería ocurrir según nuestra lógica, deseos y experiencia. Y muchas veces nuestras frustraciones, ansiedades, desánimos nacen de vivir atados a nuestras expectativas y no a la fidelidad de Dios. Por eso Juan el Bautista estaba quebrantado allí, desanimado. Eres tú, esperamos a otro. ¿Ves? Porque sus expectativas no eran las correctas acerca de Dios. Mi hermano, mira esto, qué tremendo. En una ocasión, los discípulos, cuando Jesús llegó a Samaria, Jesús no fue bien recibido en Samaria. Jesús no lo recibieron bien. A Jesús no lo recibieron bien en Samaria. Entonces los discípulos, cuando ven que le están dando la espalda a Jesús, ¿sabe lo que dijeron? ¿Quién lo leyó aquí? Maestro, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? La expectativa de los discípulos era una expectativa de juicio. La expectativa de los discípulos era una expectativa de que si Elías lo hizo y le dio resultado, pues maestro, vamos a hacerlo nosotros también. Pero yo tengo que decirte que muchas veces tus expectativas no tienen que compararse con las expectativas de nadie, porque lo que le dio resultado a aquel, tal vez a ti no te dé resultado. Y si a aquel le obró bien, tal vez a ti no te va a obrar bien, porque esto no se trata de lo que yo quiera, sino de lo que Dios quiera para mi vida. Entonces la expectativa de estos discípulos era repetir la misma historia que el profeta Elías, traer destrucción sobre los que no aceptaban al Señor. Ay, pero me gusta la respuesta que Jesús le da. Ay. ¿Sabe la respuesta que Jesús le da? Eso está en Lucas 9, 54, 56. Lucas 9, 54. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Me imagino a Jesús. Llevo 2 años con ustedes. Me han visto obrar en misericordia. Me han visto obrar en compasión. Me han visto cómo con el leproso, aleluya, me junto. Me han visto cómo con aquel no lo rechazo. Y ustedes todavía no han entendido de qué espíritu nosotros somos. Alábalo. Ay, Dios mío. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois,
Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. La expectativa de ellos era juicio. La expectativa de Jesús era traer salvación y compasión. Y muchas veces tú tienes que entender que las expectativas de las personas no van a concurrir con tus ideales y con tus convicciones. Pero no nos toca a nosotros sacar conclusión ni especulación, sino confiar en lo que ya Dios habló sobre nuestras vidas. Aleluya. ¿Eres tú o esperamos a otro? ¿Eres tú o esperamos a otro? Yo quiero que de hoy en adelante tú cambies tu manera de ver a Dios obrar. Sí, para que no te frustres en el camino. Yo necesito que después de este mensaje tú cambies la manera de ver las cosas en Dios, para que no te frustre Dios de la manera en que Él obra. Hay una canción que dice: Dios no es como los hombres, Dios no es. Pablo en una ocasión le oró a Dios: Señor, 3 veces he rogado. Señor, mi expectativa es que ya tú me quites este aguijón. Señor, mi expectativa es que ya tú quites de mí este proceso. Es que ya tú pases esta copa. Pero ¿sabe lo que Dios le habló al apóstol Pablo? Pablo, tu expectativa está un poquito errada. ¿Por qué? Porque no te voy a quitar el aguijón, pero te voy a bastar de mi gracia para que puedas resistir y soportar. Mira, mi hermano, hay cosas que Dios no te las va a quitar por más que ores, ayunes, clames, derrames lágrimas de sangre. Hay cosas que tienes que vivirlas. Hay cosas que tienes que experimentarlas. Hay cosas que tienes que aguantarlas. Por eso deja de ver a Dios con expectativa y comienza a verlo con el lente de la fe. Deja de ver a Dios con la expectativa de que Él tiene que hacer lo que tú quieres, sino verlo que a un Dios que Él obra por senderos misteriosos. Imagino a Pablo y Silas en la cárcel, la expectativa: Señor, sácanos de aquí. Sácame de la cárcel. Es que no puedo sacarlo. Tienen que adorar. La expectativa es que alguien llegara a abrir la cárcel. Pero lo que Dios estaba esperando de ellos era totalmente diferente. Hay cosas que no cambian en nuestra vida, porque así como tú esperas algo de Dios, también Dios espera algo de ti. Dios no le abrió la cárcel hasta que ellos no se pusieron en mutuo acuerdo y comenzaron a adorar. Osana, hay cosas que no van a cambiar en tu vida porque tú esperas mucho de Dios y no te das de cuenta que Dios está esperando algo de ti primero. Pablo y Silas en la cárcel: Dios, libérame. Y Dios haciendo silencio. Dios, háblame. Y Dios haciendo silencio. Pero Dios, tal vez en su infinita sabiduría, si comienzan a adorar, si comienzan a exaltar mi nombre, yo los voy a sacar de la cárcel. Así como tú esperas de allá para acá, también yo espero de acá para allá. Aleluya. Es así de sencillo. Entonces muchas veces tú esperas algo y tal vez yo, ¿verdad?, a modo de iglesia, como pastor, estoy esperando algo de ti también. Es lo mismo con Dios. Muchas veces esperamos algo de Dios y sin embargo Dios no nos va a dar lo que estamos esperando hasta que no aprendemos a amar el aguijón. Sí, porque es fácil adorar a Dios cuando el aguijón no está. Pero hasta que tú no aprendas a darle gloria a Dios ahí con el aguijón, es que Dios no te lo va a quitar todavía ese aguijón. Hasta que no aprendas a amar el aguijón, Dios no te lo va a quitar. Hasta que no aprendas a amar el proceso, no tanto como que amarlo, sino que verle el proceso desde una perspectiva, que ese proceso es el que te está capacitando, te está enseñando, te está adiestrando. Mi hermano, ahí es que está la clave. Ahí es que está el secreto. Si quieren que pare, me avisan.
Me imagino los 3 jóvenes hebreos. Se meten al horno de fuego. Pensaban tal vez, esto acá yo, porque obviamente cuando tú lees la Biblia, que ellos dijeron, nos libre Dios, no nos libre. Eso es fe. Pero si hubiéramos sido tú y yo, Dios no me va a meter en el horno de fuego. ¿Por qué? Porque yo lo creo. Porque yo lo estoy declarando y lo estoy decretando y profetizando. Dios no me va a meter en el horno de fuego. Pero sin embargo, Dios viene y te mete en el horno de fuego. Deja de ser Dios, Él, porque no cumplió lo que tú le pediste. Él sigue siendo Dios. Él no impide que te metas en el horno de fuego, pero sí permite que el horno no te queme ni la llama arda en ti. ¿Cuántas veces le has dicho, Señor, quítame esta enfermedad, sáname? Esa es tu expectativa. Pero sin embargo, Dios no te la quita. Porque tal vez, ¿verdad? No digo que siempre es el caso igual. Tal vez te la quita y te alejas de Él. Hay gente que le piden bendición a Dios. Dios bendíceme, dame un carro, dame una casa, dame esto y dame bendiciones, bendiciones. Dios viene, se lo da. Se apartan. Señor, dame un trabajo. Dame un trabajo. Toma el trabajo. Ay, pastor, no tengo tiempo. Ay, pastor, no puedo congregarme hoy, no puedo llegar a la iglesia. No puedo, Señor. Entonces, ¿para qué tú le estás pidiendo a Dios bendiciones? ¿Para dejar de cumplir con Él? Pues entonces eso no es una bendición. Porque todo lo que te aleja de Dios y del propósito de Dios no es una bendición, es una maldición. A alguien Dios le está hablando. Los discípulos están en una barca en una ocasión. Y dice la Biblia que los vientos eran contrarios. Dice que las olas anegaban la barca. Me imagino Pedro, porque Pedro era medio impulsivo. Señor, ¿para qué nos metiste aquí? Si dijiste que íbamos a cruzar al otro lado, íbamos para Capernaum, pero mira. La expectativa, vamos allá. Pompeado, porque ese es el problema de tener expectativa. Porque la expectativa nos pompea. Sí, vamos. Pero cuando nos enfrentamos a la realidad de las cosas, están en la barca, viene Jesús, se acuesta en la popa, a dormir, a descansar. Porque el que sabe quién es Dios en su vida puede dormir en medio de la tormenta. Hay muchos de ustedes que viven la vida afanados, turbados, llenos de preocupaciones, llenos de estrés. Sí, están aquí en Osana, están aquí hoy sentados y me van a ver también. Estresados, ansiosos, desesperados, porque no han aprendido a descansar en medio de la tormenta. No han aprendido a entender que aunque los vientos azoten, Él está en la barca. Y si Él está en la barca, por más que la barca sea sacudida, mi barca no se va a caer. Si Él está en mi casa, por más que mi casa sea sacudida, mi casa no se cae, porque está sobre la roca. Aleluya. Entonces, ¿qué más tú quieres? ¿Qué más tú esperas de Dios? Si quieres que te dé esto, que te quite aquello, pero no has entendido que tenerlo a Él es todo lo que necesitamos. ¿Qué más tú quieres? La Biblia dice en Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, el que es la cabeza de todo principado, iglesia. ¿Qué más tú quieres? Si Él está en tu barca, lo tienes todo. Si Él está en tu casa, lo tienes todo. Si Él está en tu ministerio, lo tienes todo. Si Él está en la iglesia, lo tengo todo. ¿Qué más yo quiero? Lo que pasa es que a veces lo externo nos nubla de ver que Él está con nosotros. Los discípulos desesperados. Pedro allá le cayó arriba: maestro, despierta, despierta que perecemos. Y Jesús tranquilo, Jesús descansando.
Porque cuando tú sabes lo que te espera, amado hermano, tú puedes estar tranquilo. Por eso la Biblia dice: por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. La palabra afán en griego significa desesperado. Por nada te desesperes, por nada te turbe. Aprende a confiar en Dios. Una persona que se turba y se confunde por todo es una persona que no camina en fe, sino que se está dejando llevar por lo que está viviendo en el presente. Y aunque mi barca yo vea lluvia y agua, yo también puedo ver a Jesús en la barca. Entonces la pregunta no es si mi barca se llena de agua o no. La pregunta es: ¿en dónde está tu enfoque puesto? O te enfocas en las aguas que quieren entrar en tu barca, o te enfocas en Jesús que está en tu barca. O te enfocas en el problema, o te enfocas en el Dios que te va a resolver ese problema. Aleluya. ¿Qué más tú quieres que Él haga contigo, iglesia? Por nada estéis afanados, por nada estéis turbados. Los discípulos cayeron en turbación. Jesús tranquilo se despierta, se sacude tal vez la frente, pero ¿qué pasa? Hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿No vieron el día anterior que alimenté 5,000 personas? Hombres de poca fe, ¿no vieron cómo resucité a aquel muerto? Hombres de poca fe, ¿no viste cómo sané la suegra de Pedro? Hombre de poca fe, ¿acaso no le puedo ordenar al viento que calle y el viento calle? Hombre de poca fe, si yo lo hice el año pasado, lo hago otra vez. Hombre de poca fe. Poca fe es lo que tú tienes. No es changuería, es poca fe. Porque tú sabes quién es Dios. Tú sabes cómo Dios ha sido bueno contigo. Tú sabes cómo Él te ha rescatado. Tú sabes cómo Él te ha librado. Y ahora te quieres morir en esa prueba. Aleluya, hombre de poca fe. Sacúdete porque Dios está contigo. Sacúdete porque Él está de tu lado. Pero si Jesús dijo que eran de poca fe, porque yo no se lo puedo decir a usted. ¿Te ofendo? ¿Te incomodo? ¿Que te diga que no tienes fe? Bueno, muéstrame con tus obras que verdaderamente tienes fe. Muéstrame con tus obras que verdaderamente tienes fe en ese Dios que profesas. Muéstramelo por tus obras. Muéstramelo con evidencia. Maestro, sálvanos que perecemos. La fe sin obra es muerta. Los discípulos de Juan fueron a donde Jesús. Jesús, ¿qué les dice? Vayan a donde Juancito. Vayan a donde él. Porque él sabe quién yo soy. Lo que pasa es que la duda lo quiere nublar. Shaman, Sokuma. Vayan a donde él y díganle: los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los leprosos son limpiados, y a los pobres es anunciado el reino de los cielos. No le digan que soy yo, simplemente háblalen con la evidencia de quién soy yo. Porque mucha gente habla mucho, pero no manifiestan la evidencia de quién es Dios en su vida. Dios está cansado de mucha palabra. Dios quiere evidencia. Alábalo. Evidencia. Evidencia. Estoy terminando ya. El proceso no cambia quién es Dios, pero sí revela cómo está tu fe. El proceso no cambia quién es Dios en tu vida, pero sí revela cómo está tu fe. Los discípulos en la barca están siendo procesados, están siendo sacudidos por las olas del mar. La expectativa era: aquí nos vamos, ajuste.
Se acabó todo aquí, se acabó todo, se acabó el ministerio. Y eso que me dijo que yo iba a ser la roca. Y eso que nos ofreció villas y castillas, expectativas, esperando, hablando de acuerdo a lo que espera la persona. Y eso que me dijo esto, me imagino a Pedro, Juan allí, frustrados, desesperados. ¿Por qué? Porque la prueba estaba nublando su fe. Aleluya. Pero no entendía que era el proceso que los estaba metiendo el Señor. ¿Cuántas cosas usted tal vez ha dicho del pastor? A modo, ¿verdad? Pero ¿y esto? Sin embargo, tal vez es Dios que te quiere procesar y enseñar muchas cosas. Pasa. Ellos dijeron, pero ¿y este? Si libertó a aquel, ¿por qué no manda al viento calmar y callar? ¿Qué es lo que está pasando? No, porque es que las expectativas tuyas no le dan órdenes a Dios. No, mi hermano, no. Tenemos que romper con eso. El evangelio se trata de vivir por fe. Se trata de vivir por fe. Entonces, el proceso no cambia lo que Dios habló sobre ti, pero sí te cambia a ti. El proceso no cambia la promesa, pero te cambia a ti. Muchas veces el proceso tú piensas que ya lo que Dios habló se acabó. Ejemplo, los discípulos de la barca, Dios le habló. El proceso era tan fuerte que ya ellos dijeron, hasta aquí llegamos. Lo mismo le pasó al apóstol Pablo cuando estaba en la barca, que iban rumbo a otro lugar a predicar. Dice la Biblia que se levantó un huracán llamado Euroclidón. La palabra Euroclidón significa que los vientos azotan de norte, sur, este y oeste, desde las cuatro esquinas. Ahí estaba Pablo en medio del mar, con más de 20 y pico personas que dependían tal vez de él. Todo el mundo pensaba que se acabó todo. Esa era la expectativa. Hasta aquí llegamos. Se acabó. Se acabó lo que se daba. Si aquí tengo que morir, muero. Pero después de los 20 y pico días, dice la Biblia, 14 días, no recuerdo bien, que un ángel de Dios se le reveló al apóstol Pablo. Pablo, no temas, porque yo estoy contigo y tengo mucho pueblo en este lugar. Ve y predica, porque ninguno va a perecer. Todo el mundo pensaba que iban a morir todos ya. Aleluya. Pero Pablo escuchó la voz de Dios. Una cosa es lo que tú creas que va a suceder con tu vida, pero otra cosa es lo que ya Dios habló sobre tu vida. Una cosa es lo que tú estés viviendo, pero otra cosa es lo que ya Dios habló. Tus expectativas no cambian la realidad de quién es Dios en tu vida. Tus expectativas no van por encima de Dios. Allí pensaban que iban a morir. Murió lo que Dios tenía para mí. Murió mi ministerio. Murió mi familia. Murió mi casa. Murió mi empresa. Murió lo que Dios tenía. Pero Dios le habló a Pablo y le dijo: Pablo, no es el final. Pablo, vas a predicar, vas a ir a Asia, vas a ir a los lugares. Pablo, no he terminado contigo. Oh, iglesia, Dios te dice que no ha terminado contigo. Ay, ay, ay. Hombres de poca fe, ¿tú piensas que ya Dios terminó contigo? ¿Tú piensas que Dios terminó contigo? Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. Lo que pasa es que tú soltaste lo que Dios puso en tus manos. Por eso te sientes así. Y dice el Señor: tiene que retomar lo que te entregué. A los que me están viendo, tienes que retomar lo que Dios te dio. Tienes que retomar lo que Dios puso en tus manos. Es que esto no es lo que yo quiero, pero es lo que el cielo quiere. Es que esto no es lo que yo esperaba, pero es lo que Dios te está permitiendo vivir. Abraza lo que Dios te dio. Abrázalo. En lo poco eres fiel, en lo mucho Él te pondrá. Dios no ha terminado contigo.
Cambia tus expectativas. No morirás, sino que vivirás y contarás lo que Dios ha hecho contigo. No te vas a volver a estancar, no te vas a volver a detener. Basama, candala, basama. Vas a volver a activar lo que Dios te puso. Vas a volver a profetizar, vas a volver a evangelizar, vas a volver, dice Jehová. Pastor, pero ¿cuándo voy a volver? Cuando tus expectativas cambien. Cuando aprendas a ver el proceso desde una óptica de fe, verás cómo las puertas se abrirán. Verás cómo tú caminarás y las bendiciones irán ahí detrás de ti. Verás que no tendrás que tocar puertas, ellas mismas se abrirán solitas. Oh, Dios mío, siento a Dios aquí. ¿Qué más tú quieres? Iglesia. Tercer punto. El primer punto era la duda. Cuando la duda nubla nuestra fe, nuestra perspectiva. El segundo punto, la respuesta que Dios le dio a Juan. Vayan a donde él y díganle. La fe va más allá de palabras, hechos, realidad. Tercer punto, el verdadero enfoque es el reino. Mateo capítulo 25, versículo 33 dice: por nada no os afanéis. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Hay una traducción que me gusta. Mira cómo dice: pero vosotros dad prioridad. Oye esto, qué tremendo. Pero vosotros dad prioridad en vuestra vida al reino de Dios y a su justicia, y todo lo demás se os dará de propina. Ay, Dios mío. O sea que hay gente aquí que pueden vivir de las propinas que el cielo da. ¿Qué más tú quieres? Si las propinas de Dios son suficientes para que tu casa sea bendecida, para que tus hijos sean prosperados, para que tu matrimonio sea restaurado. Deja de estar buscando migajas afuera y susténtate con lo que el cielo pone en tus manos. Ay, pero son propinitas. Pero una propina de Dios no es como una propina que le pueden dar a nuestra hermana Brenda o los que trabajan, ¿verdad?, en algún restaurante de mesero. No, mi hermano, cuando el cielo bendice, bendice de verdad. Pero cambia tu perspectiva. Deja de buscar cosas en donde no vas a encontrar nada. Busca el reino de Dios primero, y las demás cosas Él te las va a dar de propina. Es como que, ok, cumpliste conmigo, pues toma esto. Porque el cielo siempre va a responder. La Biblia dice que Dios bendice, mejor dicho, ama al dador alegre. Aquí tú no buscas a Dios por un beneficio, pero Dios bendice. Pero cuando eso pasa, cuando tu perspectiva y tu enfoque cambia. Cambia completamente. No os afanéis. La palabra afán dice: no os afanéis. Como dije ahorita, no se preocupen por nada. La preocupación, mi hermano, tampoco nos vamos a ir al extremo, porque yo sé que hay cosas que nos preocupan. Claro está. La fe no niega la realidad de lo que estamos viviendo, pero sí tiene el poder para superar tus expectativas. La fe no niega la realidad, pero supera la realidad. Y es verdad que a veces llega la preocupación al ser humano, pero es ahí en donde tienes que manifestar en quién está puesta tu fe. Amén. Entonces, cuando nosotros buscamos las añadiduras, ¿qué sucede? Siempre nos va a faltar algo. Aleluya. Mas cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, entonces entendemos que solamente Dios basta. Personas que viven enfocados en las añadiduras, en las cosas externas, siempre como en el estudio que traje el miércoles. Eso es el sentido del vacío, que siempre sentimos que nos falta algo, como que no estamos completos. Mi hermano, porque estás buscando añadidura.
Porque ya yo te probé por la Biblia que en Colosenses capítulo 2 dice: en Dios estamos completos. Todo lo que venga después de Él son añadiduras, son propinas que Él nos quiere entregar. Esas propinas está el ministerio, está la vocación, está lo que Él te entregó, lo que Él te habló. Esas son propinitas que Él te quiere dar porque a Él le place, amado hermano. Pero si tú lo tienes a Él, basta, Él es suficiente. Alábalo. Pero quien vive enfocado en las añadiduras, siempre le va a faltar algo. El que busca añadidura siempre estará cansado, mas el que busca el reino de Dios aprende a descansar. El que busca añadidura se cansa. El que busca añadidura se cansa. Te desgasta, te drena. Pero el que busca el reino de Dios descansa. ¿Por qué tú crees que Jesús pudo descansar en medio de la tormenta? Porque Él vino a establecer el reino de Dios. El afán es la señal de que estás esperando mucho de otros. La paz es la señal de que sabe que Cristo basta. Mientras tú sigas esperando mucho de la gente, vivirás afanado y estresado y desesperado. Pero si tú entiendes que si Jesús es el centro de tu casa, de tu vida, podemos estar en paz y descansar, porque Él tiene cuidado de nosotros y de nuestra vida. Quiero que tu perspectiva cambie. Ya terminé de predicar. ¿Qué perspectiva? Mira, trata de no afanarte por cosas externas. Si Jesús está contigo, ¿quién contra ti? Él basta, mi hermano. El mayor privilegio es tenerlo a Él. Las añadiduras vienen después. Las recompensas vienen solitas. Eso no se busca, eso llega por obra y gracia del Señor. Búscalo a Él. En Él estamos completos. Si sientes que algo te falta, es porque todavía no has entablado una relación profunda con Él. Porque si tú lo tienes a Él, te vas a sentir completo. Esto no, tal vez no justifica, ¿verdad?, esa hambre por el Señor, de que queremos más de Dios. Eso está bien, queremos predicar. Esa hambre está buena y tal vez hasta cierto punto es entendible, porque queremos cumplir con lo que Dios nos dio. Hasta cierto punto lo entiendo. Pero no lleves a un extremo de afanarte y desesperarte. Porque Dios no trabaja con el afán y con la desesperación. Dios trabaja con la paz y con la calma. Cuando aprendes a descansar, cuando dejes de buscar las cosas van a llegar a tu vida. Usted no sabe las cosas que a mí me llegan si yo buscarlas. Pero antes me desesperaba. Señor, dame. Señor, quiero esto. Y nada. Aleluya. Vamos a terminar ahora. Mateo 6, 7. Esto es para que dejes de estar pidiéndole tanta cosa al Señor. Dijo ahorita: buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pies en la sinagoga y en la esquina de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Mira, mi hermano, Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe lo que tú necesitas. La Biblia dice: mirad, las aves del campo no trabajan ni ciegan, mas mi Padre las alimenta. Mirad los lirios. Ni aun Salomón se vistió de tanta gloria. O sea, Dios
el creador de todas las cosas, ¿tú crees que Él te va a crear a ti? Es como que, no tenemos fe suficiente. Si son las aves del campo, los lirios del valle, ni Salomón, y no se acuestan sin comer, ¿cuánto más tú, que eres creación de Dios, que Él te entretejió con sus manos? ¿Tú crees que Él no sabe lo que tú necesitas? Lo que pasa es que Él quiere que tú cambies tu expectativa de orar y comiences a darle gracias antes de que la bendición llegue. La expectativa tienes que cambiarla. Refúgiate en Él, ámalo. Dios no es una maquinita de bendiciones. Voy a orar, voy a ayunar para que Dios me entregue esto. No, mi hermano. Ora y ayuna para que te refugies en su presencia, porque estando en su presencia, la Biblia dice que la recompensa será en público. Te lo digo por experiencia. Tú no sabes las cosas que yo me desgastaba pidiéndole, me afanaba. Ay, Señor, dame esto. Señor, dame poder. Señor, dame unción. Dame. Predicaba y no pasaba nada. Ahora, cuando dejé de pedirle a Dios todo eso, Señor, te quiero a ti. En ti estoy completo. Y si estoy completo, lo tengo todo. Ahí entonces comencé a ver señales, milagros, prodigios. Las bendiciones llegar solitas, sin tocar puertas. Refúgiate en su presencia para que te vaya bien. Amén. Póngase de pie. Levanta tus manos arriba, dale gracias al Señor. Padre, gracias, he predicado tu palabra que es vida, tu palabra que es eficaz. El Señor me dice que te diga que tienes que orar, tienes que refugiarte en Él más, para que el afán muera por completo y la desesperación. Refúgiate en Él. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Lígate a Él. Lígate a Él para que la duda se muera de hambre, para que el afán se deshidrate y se vaya de tu vida. Lígate a Él, porque en Él estás completo, iglesia. Aleluya. Espíritu Santo, bendice a este pueblo. Cúbrelo con tu sangre preciosa. Que tu Espíritu Santo lo guarde. ¿Alguien quiere a Jesús en esta tarde? ¿Alguien quiere a Jesús? Que diga, yo quiero reconciliar mi vida con Jesús. Necesito a Jesús. Venga al altar rapidito, si no, despido. Alguien que quiera a Jesús como su Salvador. Alguien que quiera a Jesús. Alguien que necesita fuerzas nuevas. Ahorita Dios ministró muy lindo. Si Dios quiere ministrar ahora, que lo haga. El tiempo es de Él. ¿Alguien necesita la oración? Por fortaleza. El altar está abierto. Si no, pues cantamos una alabanza y adoramos y nos vamos. Oh Espíritu Santo, levanta tu manita y adóralo un momentito. Adóralo. Algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, cuando le adoras. ¡Gloria a Dios! Algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, cuando le adoras. ¡Hay poder! Algo sucede cuando le adoras, Algo sucede cuando le adoras, cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras,